En el año 507, las aguas del río Loira se agitaron bajo el peso de miles de hachas y escudos francos. Clodoveo, con la bendición de un emperador lejano y la promesa de nuevos aliados, había desatado la guerra total que decidiría el futuro de la Galia. Mientras sus ejércitos avanzaban hacia el corazón del reino visigodo, una pregunta resonaba sobre la tierra condenada. ¿Cómo se había llegado a esto? ¿Cómo el reino más grande de Occidente, gobernado por Alarico II, se encontraba ahora acorralado, al borde mismo de su propia aniquilación? Para comprender la anatomía de este desastre, para desentrañar los hilos que tejieron el sudario del reino visigodo de Tolosa, es necesario retroceder en el tiempo, a un momento en que la amenaza no era un ejército cruzando un río, sino una sombra que se alargaba desde el norte, una sombra con un nombre: los francos. Todo había comenzado más de 2 décadas antes, en el año 486 después de Cristo. El Imperio Romano de Occidente era ya un cadáver político y en su lugar había surgido un mosaico de reinos germánicos. Alarico II había heredado de su padre, Eurico, el mayor territorio que jamás ningún visigodo habría podido siquiera imaginar, un dominio que se extendía desde la Hispania profunda hasta el corazón de la Galia. Era el primer rey visigodo verdaderamente independiente, un soberano que ya no necesitaba mirar a la decadente Rávena para establecer sus políticas, lo que le permitió gobernar como mejor convenía a su pueblo. Sin embargo, esta soberanía venía con un precio: la soledad del poder y la responsabilidad total sobre unas fronteras inestables. Al norte, el último vestigio de poder romano en la Galia, el llamado reino de Siagrio, actuaba como un estado tapón. Pero los francos, un pueblo pagano y feroz bajo el liderazgo de un joven y ambicioso rey llamado Clodoveo, decidieron que esa tierra sería suya. Lanzaron una campaña expansionista que los llevó a combatir contra Siagrio y, finalmente, a aplastar su reino. El derrotado Siagrio, buscando refugio, huyó al sur, cruzando la frontera hacia el territorio visigodo y solicitando la protección de Alarico. Aquí, Alarico se enfrentó a su primera gran decisión, un dilema que definiría su reinado. Proteger al refugiado romano significaba una guerra inmediata y total con el victorioso y ascendente Clodoveo. Negarle el asilo era una muestra de debilidad, pero también un acto de pragmatismo. Alarico, que siempre preferiría la paz precaria a la guerra abierta, eligió el camino de la diplomacia. Quiso congraciarse con los francos, así que capturó a Siagrio y lo entregó a Clodoveo, quien no tardó en ejecutarlo. Con este acto, Alarico compró tiempo, pero el precio fue la desaparición del estado tapón. Ahora, el reino visigodo compartía una larga y peligrosa frontera directamente con los francos, un pueblo con unas enormes ansias expansionistas, en total contraposición con los propios visigodos, quienes, bajo el liderazgo de Alarico, estaban jugando una política fundamentalmente defensiva. La sombra del norte se había hecho más grande y oscura. Mientras la frontera norte se volvía incandescente, un cambio tectónico en el sur trajo una inesperada esperanza. En Italia, el reino de Odoacro, el hombre que había depuesto al último emperador romano, comenzó su caída en el año 489. Los ostrogodos, un pueblo hermano de los visigodos, liderados por el legendario Teodorico el Grande, irrumpieron en la península con la intención de establecer allí su propio reino. Tras una dura guerra, vencieron a Odoacro, y en el 493 después de Cristo, nació el poderoso reino ostrogodo de Italia. Para Alarico, este evento fue un regalo del cielo. Las relaciones entre los dos grandes reinos godos se fortalecieron de inmediato, sellándose de la manera más poderosa posible. Alarico II se casó con Teodegoda, la hija del mismísimo Teodorico el Grande. Esta alianza no era solo familiar, era una garantía militar. La unión de los ejércitos visigodo y ostrogodo crearía una fuerza que pocos en Europa se atreverían a desafiar. Por un momento, pareció que la prudencia de Alarico había dado sus frutos. Tenía un suegro formidable en Italia y una paz, aunque tensa, con los francos en el norte. Sin embargo, la paz con un depredador como Clodoveo nunca es duradera. Los francos continuaron su expansión imparable, anexionándose primero el territorio de los turingios y posteriormente el de los alamanes en el año 496. Cada conquista hacía al reino franco más fuerte, más rico y más audaz. Era solo cuestión de tiempo que sus ojos se volvieran de nuevo hacia el sur, hacia las ricas tierras de la Aquitania visigoda. Y así fue. Poco después de someter a los alamanes, Clodoveo, sintiéndose invencible, decidió que había llegado el momento de probar las defensas del reino de Tolosa e invadió.
Los primeros ataques fueron un estrepitoso fracaso para los francos. Sus huestes, acostumbradas a victorias rápidas, se chocaban como olas embravecidas contra las murallas y las disciplinadas formaciones visigodas. Alarico, aunque defensivo, no era un mal estratega, y sus defensas estaban bien preparadas. Pero Clodoveo era astuto y aprendía de sus errores. Cambió de táctica. En lugar de un choque frontal, ordenó una incursión relámpago, una cabalgada audaz y veloz hacia las entrañas del reino visigodo. El objetivo era una de las joyas de la corona de Alarico, la próspera ciudad portuaria de Burdeos. El ataque fue un éxito devastador. Tomaron la ciudad por sorpresa, la saquearon y la ocuparon. Para los visigodos, la pérdida fue un golpe terrible. No era solo una ciudad, era un símbolo. La caída de Burdeos significó una pérdida masiva de prestigio, comercio y, sobre todo, dinero. Alarico, furioso, reaccionó con contundencia. Envió un gran ejército para recuperar la ciudad, y lo logró, pero fue una victoria amarga. Para cuando sus tropas entraron en Burdeos, el grueso del ejército franco ya se había marchado, cargado de botín y habiendo dejado una cicatriz profunda en el orgullo visigodo. La guerra había entrado en una nueva fase, más cruel y desgastante. Y justo entonces, cuando Alarico necesitaba concentrar todas sus fuerzas en la amenaza franca, otro frente se abrió de la forma más inesperada. El reino burgundio, encajado entre francos y visigodos, se vio de repente envuelto en una sangrienta guerra civil. Dos facciones luchaban por el poder y Clodoveo, maestro del oportunismo, vio una oportunidad de oro. No dudó un instante y apoyó a uno de los bandos, no por simpatía, sino con un cálculo frío. Si su candidato vencía, los burgundios se convertirían en sus aliados y le ayudarían en su guerra contra los visigodos, abriendo un segundo frente en la frontera oriental de Alarico. Alarico, al enterarse de la maniobra de Clodoveo, comprendió inmediatamente el peligro mortal que suponía. Se vería atrapado entre dos fuegos, una situación estratégicamente insostenible. Debía actuar o perecer. Con rapidez, decidió apoyar al bando contrario al de Clodoveo. Por una vez, la fortuna sonrió a Alarico. Fue su aliado quien salió victorioso en la guerra civil burgundia. Como agradecimiento por su ayuda crucial, el nuevo rey de los burgundios le entregó a Alarico la estratégica ciudad de Aviñón y, lo que era aún más valioso, un contingente de prisioneros francos capturados durante el conflicto. Alarico tenía ahora una poderosa moneda de cambio. Fiel a su naturaleza defensiva y buscando siempre la paz, utilizó esta ventaja no para escalar la guerra, sino para terminarla. En el año 502, envió una embajada a la corte de Clodoveo proponiendo la paz y el fin de las hostilidades. Clodoveo, quizás impresionado por la victoria diplomática de Alarico o simplemente necesitando tiempo para consolidar sus propias conquistas, aceptó. Acordaron encontrarse en un lugar neutral, una pequeña isla en medio del río Loira que marcaba la frontera entre sus reinos. Allí, tras un suntuoso banquete donde las sonrisas ocultaban dagas, visigodos y francos firmaron la paz. El reino visigodo respiró aliviado. Pero mientras la Galia disfrutaba de una tregua precaria, un fuego mucho más antiguo y peligroso comenzaba a arder en el corazón de los dominios de Alarico, en Hispania. La aparente estabilidad del reino era, en realidad, una ilusión. El verdadero enemigo, el que acabaría por condenarlos a todos, no estaba al otro lado de un río, sino que ya vivía entre ellos. Mientras Alarico lidiaba con la amenaza franca en la Galia, su vasta retaguardia hispana, considerada durante mucho tiempo un remanso de paz, comenzó a mostrar signos de una profunda inestabilidad. En el año 496, justo cuando la primera invasión franca estaba en su apogeo, estalló una rebelión abierta en el Valle del Ebro, liderada por un hombre llamado Burdunelo. Las fuentes de la época son parcas en detalles sobre su origen. Lo califican simplemente de tirano, pero no se sabe con certeza si era un aristócrata hispano-romano descontento, un noble visigodo rival o un líder popular que canalizaba el malestar de la población local. Fuera quien fuese, eligió el peor momento posible para Alarico. El rey no podía permitirse una disputa interna mientras luchaba por su supervivencia en la Galia. Su respuesta fue, por tanto, desproporcionadamente severa y rápida. Sin dudar un solo instante, desvió un gran contingente de sus mejores tropas, el Exercitus Gotorum, y lo envió a Hispania con una única orden: aplastar a los rebeldes sin piedad. La campaña fue brutal.
Los veteranos visigodos, curtidos en las guerras galas, tomaron una a una todas las ciudades que se habían unido al levantamiento. Los rebeldes, viendo que su alzamiento estaba condenado al más sangriento de los fracasos y enfrentados a un ejército que no ofrecía cuartel, optaron por la traición para salvar sus propias vidas. Capturaron a su líder, Burdunelo, y lo entregaron a los generales de Alarico, esperando obtener el perdón del rey. Burdunelo fue enviado encadenado a Tolosa, la capital, donde Alarico decidió que su muerte serviría como una lección inolvidable para cualquiera que osara desafiar su autoridad. El rey no podía permitirse mostrar clemencia, pues sabía que su reino era un cóctel explosivo de etnias, religiones y lealtades enfrentadas, listo para estallar a la menor señal de debilidad. El método de ejecución fue elegido para aterrorizar. Metieron a Burdunelo en un toro de bronce hueco, una réplica de la infame máquina de tortura siciliana. Lo sellaron dentro y pusieron la estatua de metal sobre una hoguera enorme. El final de Burdunelo fue una agonía indescriptible, sus gritos ahogados, convertidos por la acústica del toro en un mugido metálico mientras era asado vivo. La ejecución pública fue un espectáculo macabro que dejó una huella en la memoria colectiva. Sin embargo, el terror, como política de Estado, tiene una eficacia limitada en el tiempo. 10 años después de aquel horror, en el año 506, cuando la paz con los francos parecía consolidada, surgió otra revuelta, esta vez en la ciudad de Tortosa, liderada por un individuo llamado Pedro, del que tampoco se conoce casi nada. La fuerza de esta segunda rebelión fue mucho menor que la de Burdunelo. No logró extenderse a otras ciudades y parecía más un espasmo de descontento local que un desafío organizado. Las tropas reales entraron en la ciudad sin demasiada dificultad, y los propios ciudadanos, recordando quizás el destino de los seguidores de Burdunelo, entregaron rápidamente a Pedro, quien fue decapitado sin mayores ceremonias. La revuelta fue sofocada, pero este segundo levantamiento, aunque menor, tuvo una consecuencia estratégica devastadora para el reino visigodo. Alarico, obsesionado con la idea de que Hispania podría volver a arder a sus espaldas, tomó una decisión fatídica. Estacionó una parte significativa de sus tropas de élite de forma permanente en la península para garantizar el orden. Al hacerlo, pacificó Hispania, pero menguó peligrosamente las fuerzas que tenía disponibles en la Galia, el verdadero teatro de operaciones donde se decidiría el futuro de su reino. Estaba tapando una grieta en el sur mientras en el norte se estaba abriendo una brecha irreparable en el muro de su poder. Para entender la magnitud del error de Alarico y la fragilidad de su reino, es imprescindible comprender la estructura interna de la sociedad que gobernaba. No era un reino unificado, sino una amalgama de facciones con intereses contrapuestos, un sistema de estamentos incipiente, pero mucho más retorcido y peligroso que el que caracterizaría a los reinos medievales posteriores. En la cúspide, pero no en control absoluto, estaba la nobleza visigoda. Este grupo, orgulloso de su herencia germánica, buscaba perpetuar en el tiempo las tradiciones, las leyes y las costumbres de su pueblo. Su lealtad era al rey, sí, pero también a su propia concepción del populus Gotorum. Su principal objetivo, como el de toda aristocracia, era acaparar más poder y privilegios que el resto. En oposición directa a ellos se encontraba la poderosa y culta aristocracia galorromana. Estos eran los descendientes de los senadores y terratenientes romanos, dueños de vastas extensiones de tierra y guardianes de la cultura y la administración romanas. Despreciaban las costumbres bárbaras de los visigodos y anhelaban un retorno a las tradiciones romanas. También ellos, por supuesto, querían tener más poder que el resto. Y para complicar aún más el panorama, existía una tercera facción nobiliaria, la aristocracia hispano-romana. Compartían los mismos deseos de romanización que sus pares galorromanos, pero con una reivindicación adicional. Querían que a Hispania se le tuviese en mayor consideración que a la Galia dentro del reino, que el centro de poder se desplazase al sur. Y, como no, también buscaban tener más poder que todos los demás. Este triunvirato de noblezas competidoras ya era un polvorín, pero la verdadera mecha era la religión. Fuera de la nobleza, el reino estaba dividido por una falla teológica insalvable. Todo el pueblo visigodo, desde el rey hasta el último soldado, era arriano. Creían en una versión del cristianismo que sostenía que Cristo era una creación de Dios, pero no Dios mismo. En contraposición radical, la inmensa mayoría de la población autóctona, tanto galorromana como hispanorromana, era devotamente católica, siguiendo el credo de Nicea que afirmaba la divinidad de Cristo.
Esta población católica estaba defendida y liderada por una institución inmensamente poderosa e influyente, la Iglesia Católica. Y la Iglesia temía que los gobernantes arrianos, a quienes consideraban herejes, acabaran por quitarle sus enormes privilegios, sus tierras y su influencia, algo que no pensaban permitir bajo ningún concepto. Y tenían con qué luchar. La Iglesia no era solo una fuerza espiritual, era una potencia política. Si decidía llamar a la rebelión para defender su fe, era muy probable que la mayor parte de la población del reino se alzara en armas en su ayuda. Pero el peligro más grave, la pesadilla recurrente de Alarico, era la conexión externa. Los francos de Clodoveo eran católicos. Clodoveo se había convertido al catolicismo, una jugada maestra que le granjeó el apoyo de las poblaciones romanas en toda la Galia. Alarico vivía con el terror constante de que, en caso de una invasión franca, la Iglesia Católica dentro de su propio reino ayudase activamente a los invasores, abriéndoles las puertas de las ciudades y bendiciendo sus estandartes como libertadores de la herejía arriana. Su situación era, en resumen, un equilibrio milimétrico. Debía contentar a 3 noblezas rivales y a 2 religiones antagónicas, sabiendo que cualquier paso en falso podría provocar la implosión de su reino. En este contexto de inestabilidad crónica, la estrategia de Alarico fue la única posible: ser permisivo con todos los estamentos para evitar un conflicto abierto. Escuchaba las reclamaciones de la nobleza visigoda, otorgaba cargos y tierras a la aristocracia galorromana y hacía concesiones a los hispanoromanos. Pero esta política de apaciguamiento constante tenía un coste directo y ruinoso, ya que la mayoría de las reclamaciones de cada grupo eran, como siempre, de índole económica. Poco a poco, las arcas del reino se fueron vaciando, erosionando la capacidad del rey para financiar su ejército y su administración. Su intento más audaz y desesperado fue tratar de neutralizar la amenaza de la Iglesia Católica. Alarico comprendió que no podía convertir a sus súbditos, pero quizás podría cooptar a sus líderes. Su plan era crear una especie de Iglesia Católica Nacional, una iglesia identificada con el ámbito geográfico del reino de Tolosa, leal a la corona visigoda por encima de su lealtad a Roma o a otros reinos católicos. Si lograba que el clero de su reino viera su destino ligado al de los visigodos, entonces, en caso de una invasión de los francos católicos, la iglesia saldría en tropel a defender los dominios visigodos en lugar de apoyar a los invasores. Fue un plan inteligente, pero llegó demasiado tarde y nunca tuvo tiempo de fructificar. Mientras Alarico intentaba remendar las costuras de su deshilachado reino, al otro lado del Loira, Clodoveo no había estado ocioso. La paz firmada en el 502 no había sido para él más que una tregua estratégica. Nunca se había deshecho de sus ambiciones expansionistas sobre el sur. Mientras Alarico miraba hacia adentro, a los problemas de su corte, Clodoveo miraba hacia afuera, tejiendo una red mortal alrededor del reino visigodo. Su estrategia de conquista no fue una simple invasión, sino una obra maestra de la diplomacia y la guerra total, muy bien definida y ejecutada en varias fases. Primero, trazó una alianza con la potencia más lejana pero más prestigiosa, el emperador romano de Oriente, Anastasio, que residía en la lejana Constantinopla. Anastasio, un devoto católico, no veía con buenos ojos la existencia de un reino bárbaro tan poderoso en Europa, y menos aún si era arriano. Una alianza con Clodoveo, el campeón del catolicismo en Occidente, era una forma ideal de debilitar a los godos sin arriesgar sus propias tropas. La bendición del emperador otorgaba a la invasión de Clodoveo un aura de legitimidad, casi de cruzada. Por otro lado, y de forma mucho más práctica, los francos lograron deshacer la alianza que Alarico tanto se había esforzado en conseguir. Se aliaron con los burgundios. A pesar de que Alarico les había ayudado en su guerra civil, los burgundios eran volubles y ambiciosos. Clodoveo les ofreció algo que Alarico no podía: una parte del botín. Les prometió territorios visigodos una vez que el reino de Tolosa fuera derrotado, y los burgundios, ansiosos por expandir su propio reino, aceptaron la oferta y traicionaron a su antiguo benefactor. La trampa se estaba cerrando. Alarico, finalmente consciente de la tormenta que se cernía sobre él, se enteró de las maquinaciones de Clodoveo. El terror debió apoderarse de él al ver cómo su precaria paz se hacía añicos y cómo sus antiguos aliados se convertían en enemigos. Solo le quedaba una carta, una única y poderosa esperanza: su suegro Teodorico el Grande. Inmediatamente envió mensajeros urgentes a Rávena, solicitando ayuda militar.
Sabía que una unión de los ejércitos ostrogodo y visigodo sería algo imparable, una fuerza combinada que podría destrozar a los ejércitos franco y burgundio. La respuesta de Teodorico sería la clave de la supervivencia de su reino. Alarico evaluaba sus posibilidades con una mezcla de temor y esperanza. La amenaza del emperador Anastasio, aunque prestigiosa para Clodoveo, no le parecía un peligro militar directo. No compartía frontera con el Imperio Romano de Oriente. La única forma en que Anastasio podría amenazarlo sería lanzando una invasión anfibia, embarcando a su ejército y amenazando con un desembarco en las costas hispanas o galas. Sin embargo, esta era una empresa logísticamente muy compleja y arriesgada. El Mediterráneo occidental todavía estaba infestado por los vándalos, que desde sus bases en el norte de África practicaban la piratería y atacaban las rutas marítimas. Anastasio tendría enormes dificultades para proteger sus líneas de suministro y abastecer a un ejército en campaña tan lejos de casa. Debería o bien pactar con los vándalos, lo cual era improbable, o destinar una gran parte de su flota a proteger los convoyes, lo que debilitaría la fuerza principal de la invasión. Un ejército bizantino debilitado y con problemas de suministro en una playa hostil sería una presa fácil para las fuerzas de Alarico. Por lo tanto, el verdadero peligro, la amenaza existencial, eran los francos y los burgundios. Todo dependía de Teodorico. Mientras esperaba la respuesta de Italia, el tiempo se agotó. La maquinaria de guerra de Clodoveo se puso en marcha. Dio comienzo el inicio del fin del reino visigodo de Tolosa. En la primavera del 507, Clodoveo, al frente de su vasto ejército, cruzó el río Loira en dirección a la ciudad de Tours. Ese acto no fue una simple incursión, fue el pistoletazo de salida a una guerra sin cuartel que decidiría no solo el futuro de los reinos franco y visigodo, sino el futuro de las naciones que un día serían conocidas como España y Francia, y con ello gran parte de la historia de Europa. Alarico II, viendo el imparable avance de Clodoveo, observando cómo las columnas de humo de las aldeas quemadas se alzaban en el horizonte norte, envió un último y desesperado mensaje a Teodorico, suplicándole que enviase ya sus tropas, que cada día de retraso acercaba a su reino a la extinción. Pero Teodorico, el gran rey ostrogodo, el suegro poderoso, el único hombre que podía salvarlos a todos, calculaba. Quizás veía una ventaja en dejar que francos y visigodos se desangraran mutuamente. Quizás sus propios nobles le aconsejaban no arriesgar el ejército ostrogodo por un reino hermano, pero, al fin y al cabo, rival. O quizás, simplemente sus legiones eran lentas en movilizarse. Cualquiera que fuera la razón, la ayuda no llegó. Alarico se encontró solo, con un ejército debilitado por las purgas en Hispania, gobernando sobre un pueblo dividido y enfrentándose a la mayor coalición militar que la Galia había visto en generaciones. La hora de la diplomacia había terminado. El destino de los visigodos se decidiría en el campo de batalla, en un lugar cerca de Poitiers que pasaría a la historia con el nombre de Bouille. Alarico, el rey que había luchado toda su vida por la paz, se vio forzado a liderar a su pueblo en la guerra más importante de su historia, una guerra para la que no estaba preparado y que, en el fondo de su corazón, probablemente sabía que no podía ganar. El cóctel explosivo que había intentado contener durante todo su reinado estaba a punto de estallar en su rostro con la fuerza de un cataclismo. La batalla de Bouillé no fue simplemente un enfrentamiento de ejércitos. Fue el choque de dos mundos. Por un lado, el ejército visigodo, disciplinado y orgulloso, pero mermado y liderado por un rey cuya fortaleza residía en la defensa, no en el ataque. Luchaban por sus hogares, por la supervivencia de su reino, pero llevaban sobre sus hombros el peso de las divisiones internas y la incertidumbre de sus lealtades. Por otro lado, el ejército franco, una marea humana impulsada por la ambición de su rey, la promesa de botín y un fervor religioso que los presentaba como campeones de la fe verdadera. Clodoveo, a diferencia de Alarico, era un guerrero nato, un líder que inspiraba a sus hombres a la carga, no a la resistencia. El resultado fue tan rápido como trágico. En el fragor de la batalla, las líneas visigodas, superadas en número y flanqueadas por los burgundios, comenzaron a ceder. En un acto de desesperación o de coraje regio, Alarico II se lanzó al combate intentando reagrupar a sus hombres y dar un vuelco a la contienda. Fue su último error. En medio del caos, fue reconocido y rodeado. La tradición cuenta que fue el propio Clodoveo quien se abrió paso hasta él y lo abatió con sus propias manos. Con la caída del rey, el ejército visigodo se desintegró.
La derrota fue total, una catástrofe de la que el reino de Tolosa nunca se recuperaría. La muerte de Alarico en Boyé significó el fin de la dominación visigoda en la Galia. Clodoveo y sus francos se apoderaron de casi todo el territorio, incluyendo la capital, Tolosa, y un tesoro real de valor incalculable. Los restos del ejército y la nobleza visigoda huyeron en desbandada hacia el sur, cruzando los Pirineos para refugiarse en Hispania, la provincia que Alarico había pacificado a un coste tan alto. El gran reino que había heredado, el más vasto que un visigodo había conocido, se había reducido a su porción hispana. La pregunta que resonaba en las aguas de Loira al inicio de la invasión había encontrado su brutal respuesta. El gran reino no cayó solo por el hacha de Clodoveo. Cayó por el peso de sus propias contradicciones, por la desconfianza entre godos y romanos, por la brecha insalvable entre arrianos y católicos, por la ambición de tres noblezas que tiraban cada una en su dirección, y por la decisión de un rey que, al intentar asegurar una parte de su reino, había dejado desprotegido el corazón. El reino visigodo sobreviviría en Hispania durante 2 siglos más, pero la edad de oro de su poder en la Galia, el sueño de Eurico y la pesadilla de Alarico, había terminado para siempre, ahogada en la sangre de un campo de batalla y en las amargas aguas de la desunión. Teodorico, finalmente, movilizó a sus tropas, pero ya era demasiado tarde. Solo pudieron salvar la Septimania, una franja de la costa gala, y proteger la sucesión en la figura del joven nieto de Alarico. El poderoso suegro había actuado, no para salvar a su yerno, sino para recoger los pedazos de un imperio familiar destrozado y asegurarse de que los francos no se volvieran demasiado poderosos. La política, como siempre, había prevalecido sobre los lazos de sangre, y el eco de la caída de Alarico serviría como una lección sombría para las edades venideras sobre la fragilidad del poder cuando se construye sobre cimientos de arena.